Bueno, quiero decirles que reciban los saludos de nuestros amados hermanos de Sion. Hoy día estuvimos por allá predicándoles, compartiendo un poco la palabra con ellos, que también hoy día la vamos a compartir una parte acá en la congregación, porque ustedes saben que siempre la palabra que se da en los diferentes sitios es diferente, pero a la vez es el mismo mensaje. Estuvimos hablando sobre algunos aspectos. Si yo les pregunto, ¿cuántas cosas Dios nos dio cuando vino a la tierra? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué cosas nos dio bíblicamente? ¿A qué vino a la tierra Cristo? Salvación. No, eso no, todavía no. Pero cuando vino, ¿qué dijo? He aquí yo he venido a dar ¿qué? Lucas 4, libertad al oprimido, vista a los ciegos, ¿qué más? Libertad al cautivo y predicar la buena aventura, ¿no es cierto? La buena nueva del Señor Jesús. Bien, eso sería lo que Cristo nos dio cuando vino a la tierra, y eso es lo que Él manifestó, ¿no? En todo su ministerio Él predicó, dio sanidades, hizo milagros, predicó la buena nueva, libertó a los endemoniados, libertó a los presos de sus pecados, ¿no? Ahí vemos saqueo, vemos al cobrador de impuestos, ¿no? Tantas cosas que hemos visto. Y que eso en vida Cristo hizo. Ahora, lo importante es saber qué hizo Dios o qué hizo Cristo cuando murió. ¿Qué nos dejó Cristo cuando murió? ¿Cuántas cosas saben que Cristo nos dio a través de su muerte? ¿Cuántas cosas? A ver, así, tírenme un número. Salvación, ¿no? Salvación, sí, nos dio salvación, sí. ¿Qué más nos habrá dado? Sanidad. Sanidad, Paz. paz, ¿qué más? Perdón, ¿qué más? Libertad. ¿No? Nos dio unas cuantas cosas. Y yo a través de la palabra, que ahora les voy a compartir seguramente en 2 o 3 prédicas, pude encontrar 28 cosas que Dios nos dio a través de su muerte. Cristo a través de su muerte nos dio 28. Y cuando terminamos de predicar, ella dijo, no, pero me faltan unas cuantas más. Así que son más de 28 y que están dentro de la Escritura y que nosotros muchas veces vemos tan por encima la muerte de Cristo y solamente nos enfocamos a 3 cosas: salvación, perdón y vida eterna. ¿Sí? Cuando vemos lo que Dios nos dio a través de su muerte, decimos, ¿qué te dio? Me dio salvación, me perdonó mis pecados y nos dio vida eterna, ¿verdad? Esa es la eterna respuesta del cristiano. ¿Qué les parece si vamos al libro de Efesios? Hoy vamos a desarrollar algunas de las cosas que nos dio, ¿no? Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Primera cosa que Cristo nos dio a través de su muerte. ¿Qué cosa es? Bendición. Bendición. Entonces uno dice, no, perdón, pero ahí dice que Dios Padre nos bendijo. ¿Pero por qué nos bendice? Y está más abajo. En Cristo, en los lugares celestiales, en Cristo. Es decir, la maldición que había sobre nosotros, Cristo al morir en la cruz, la volvió en bendición. Amén. Es decir, usted es bendito por la muerte de Jesucristo en la cruz. Si es que cuando alguien le dice a usted, no, yo soy un bendito de Dios. Amén. Y nos convertimos en benditos porque Cristo pagó nuestra maldición.
Cristo pagó nuestros pecados. Cristo nos redimió de ellos. Nos santificó. Todo lo que hemos dicho acá es correcto. Y a través de esa muerte, vos sos un bendito de Dios. Y Dios te bendice. Amén. Amén. Otra de las cosas, si seguimos leyendo, dice, según nos escogió antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Para que fuésemos ¿qué? Santos. Sin mancha delante de Él. Es decir, a través de la muerte de Cristo, usted es un escogido. Usted no es un cualquiera. Dios te vio y te seleccionó para ser santo. ¿Y sabe qué es ser santo? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué es ser santo? ¿Uno que no hace nada? ¿Será ser santo eso? No. Ser santo significa sin culpa. Nada más que eso. Una persona santa es aquel que no carga culpa. Está libre. Está limpio. Nadie le puede señalar con el dedo. Por eso es que decimos que cuando Dios nos ve a nosotros y cuando el enemigo nos acusa, Cristo dice, no, Él es santo. Yo pagué sus pecados. Él está sin culpa porque yo di mi vida por Él. Amén. Amén. Fíjense lo que es el santo, sin culpa, sencilla la cosa. Pero también dice que así como nos escogió, en amor habiéndonos predestinado, ¿sí? Y teológicamente predestinado significa ser elegido para su gloria. Es decir, que usted y yo hemos sido elegidos y separados para que a través de nosotros sea glorificado Dios. Amén. Y va a ser, nos van a tener que ver en ese sentido, porque Cristo pagó nuestras culpas. Sí, Señor. Porque a través de la muerte de Cristo Jesús, el hombre que acepta a Cristo sufre una metamorfosis tal que podemos decir, yo ya no veo al hombre, yo ya no veo a Henry, yo veo a Cristo a través de Henry. Y cuando yo llego a eso, es porque llegaba a cumplir esa predestinación de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué les parece? Qué maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso lo que Dios nos dice. ¿Y qué dice? Nos predestinó para su gloria y nos adoptó, dice, para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo quiero, fíjense lo que dice, nos predestinó, ¿sí? ¿No? ¿Y qué habíamos dicho? Que éramos elegidos para su gloria, ¿sí? ¿Y qué nos dice ahora? Que nos adoptó. Y ustedes saben que al tomarnos como hijos, ¿a quién se parece un hijo? Al padre. No hay vuelta. El hijo se parece al padre. Alguna cosa le saca. No sé si su forma de caminar, el color de su piel, no sé, los ojos, la nariz, por más que sea 90% parecido a la madre, siempre tiene algo del padre. Y es indiscutible. Lo mira, no, ese es González, ese es Valdivia, ese es Almirón, ese es Pérez, ese es lo que sea. Pero nos logran ver que somos reflejo de nuestros padres. Y ahí está lo maravilloso. Adoptado. Y nosotros nos sentimos adoptados y nos sentimos que nos tenemos que sentir orgullosos de serlo. Porque saben que un hijo natural, ya les he dicho, es un hijo natural que tú no sabes cómo va a venir. No sabes si va a venir con 4 cabezas, 2 piernas, 5 dedos en la mano o 4. Ahí les es incertidumbre cuando van a nacer nuestro hijo, ¿sí? Acá ahí hay maquinitas, ¿no? Que
te sacan hasta el sexo que va a tener la criatura. Pero en mi época, cuando no, y más aún en la época de Jesucristo, imagínense, no sabían siquiera cómo iban a ser el chico, si era varón o mujer, solamente sabían que estaba embarazada y siempre los padres hemos tenido esa incertidumbre, ¿no? ¿Será varón? ¿Será nena? ¿Qué será, no? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo saldrá? Rubiecita como la madre, morocho como el padre, ¿saldrá un café con leche? No sabemos, ¿no? Entonces siempre había esa incertidumbre. Pero cuando eres adoptado, la ventaja, ¿sabe qué es? Que cuando Dios nos adoptó, nos vio y dijo, yo quiero ese morocho, ese flaquito, yo quiero que ese sea mi hijo, yo quiero que esa rubia sea mi hija, yo quiero que ese peticito, ese tiene que ser mi hijo. Es decir, Dios nos vio y nos adoptó. ¿Y sabe cómo nos adoptó? Con todos nuestros defectos. Es decir, Dios sabía si tú venías con Down, con síndrome de Down, ya te había conocido, de repente te adoptó un poquito más grande, así que ya sabía de repente si tenías problemas para hablar, si eras sordo, así como a un enfermo, Dios nos adoptó. Y nos adopta por su puro amor. Yo admiro a muchas personas que adoptan a niños que tienen deficiencias físicas muchas veces. Y esa es una manifestación pura del amor del Padre. Porque si yo amo a esa, y la amo por lo que es, así la quiero, ¿no? Y ahí muestra Dios su amor para con nosotros, ¿sí? Más adelante vamos a encontrar en Romanos 8, 15, 17 que así como nos adoptó, nos hizo herederos. Y por tanto, si somos herederos, volvemos otra vez ¿a qué? Somos herederos a través de Cristo Jesús, coherederos, dice la palabra en Romanos 8, ¿verdad? Conjuntamente con él, coherederos. Y si somos coherederos, también somos responsables de cumplir la voluntad del Padre. Es decir, lo que nosotros llamamos salvación y lo que recibimos de Cristo tiene una gran responsabilidad, como estamos pudiendo ver. No es simplemente que recibimos y recibimos, sino es recibir para poder dar. ¿Ok? ¿Qué más dice así? Acá dice, habiéndonos predestinado, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, aceptos no significa otra cosa que ser agradables ante el Padre. A través de Cristo Jesús, nosotros logramos ser agradables a Dios. Porque Él no nos ve, yo 20,000 veces les he dicho, no nos ve a través y directamente a nosotros, sino nos ve a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos hace ver agradables, aceptos, porque estamos lavados, cubiertos por la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Sí? Amén. ¿Qué más nos dio Jesucristo a través de su muerte? Aceptos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. 3 cosas. Redención. La redención tiene que ver con el rescate de la esclavitud, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos esclavizados en nuestros vicios, en nuestras maldades. Y Cristo nos sacó de la esclavitud. Esa es la redención. Y es más, Él pagó. La redención tiene que ver con un pago. Porque para poder liberar a un esclavo había 2 maneras. O bien te lo robabas al esclavo, o bien tenías que pagar por el esclavo. Y Cristo pagó con su sangre, precio de sangre. Fue pagada y a través de ella tenemos redención de nuestra esclavitud. Redención de nuestras vidas. ¿Sí? Redención. Pero juntamente con la redención vino también la restauración. ¿Y restauración de qué?
de nuestra relación con Dios. Eso significa redención. Pero también dice perdón, ¿verdad? ¿Y qué es el perdón? ¿Quién me puede decir qué es el perdón? A ver, algún tip. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo? Olvidar la ofensa. Más que olvidar, perdón significa liberar de culpa al otro. Eso es lo que significa perdón. Liberar de culpa, liberar de responsabilidad, liberarlo de un error o de una ofensa. ¿Usted no ha escuchado muchas veces a gente que durante años ha blasfemado contra Dios? No, a mí no me vengas a hablar de Dios, déjate de embromar, ese es esto, ese es aquello. Pero el día que conoce a Dios y obtiene su perdón, Dios le dice, yo te libero de esa culpa. Yo te libero de lo que me has ofendido. Ya no cargues eso. ¿Y saben qué? En la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, yo he encontrado mucha gente en mi vida que siendo libre no quiere aceptar el perdón de Dios. Y durante años está en la iglesia, vive en la iglesia, camina en la iglesia, sin embargo, sigue llevando su pecado, sigue llevando su culpa, sigue cargando su error, sigue lamentándose. Hay iglesias donde tú vas y todo el tiempo que vas, las mismas viejitas están llorando, ay, perdóname, Señor, miserable de mí, y golpe contra el pecho. Miserable, soy polvo de la tierra. Ellas no llegaron a perdonarse. No comprenden que Dios las perdonó. Y estás poniendo en menosprecio la sangre de Cristo derramada en la cruz. Nunca nos olvidemos que a través del perdón que Cristo nos dio, somos libres de culpa. Amén. Por eso es que decimos, cuando tú pecas, ve y pídele perdón al Señor. Cuando tú le pides perdón, ¿el qué? Te libera de esa culpa. ¿Ok? Amén. ¿Vieron que tiene un sentido cuando le decimos a los pastores, si te equivocaste, pídele perdón a Dios? Porque perdón literalmente dice, Él te libera, te perdona, ¿no? Te libera de tu pecado. Muy bien. Y la gracia, ¿no? Dice, en las riquezas de su iglesia, porque justamente cuando uno dice, pero ¿cómo me perdona y por qué me perdona? Por gracia. No es porque tú te mereces. Justamente te perdona porque te ama. Justamente te perdona porque eres su hijo. Justamente es porque ya ha sido pagado el precio. El Padre te perdona por su Hijo amado, Cristo Jesús. Y la gracia es derramada sobre ti. Amén. Amén. Y a través de la muerte de Cristo, hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia no es lo mismo. ¿Sí? Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento. ¿Sí? Es el entendimiento de las cosas. ¿Pero qué es la inteligencia? Es la aplicación. Fíjense, ¿quién fue el hombre más sabio del mundo? Salomón. Sí, pero no fue inteligente. La falta de aplicación de la sabiduría que Dios le dio fue la causa de su perdición. Fue la causa de su ruina. Y si Dios no lo destruyó, dice la palabra, fue porque Dios amaba a su padre, el rey David. Lo que significa que ser sabio no significa ser inteligente. ¿Me voy dejando entender? A través de todo este proceso del perdón, de la gracia, de la redención,
usted está llamado a ser un adorador de Dios. Amén. Usted tiene que llegar a ser el personaje para respetarlo, glorificar y honrar a Dios. Amén. Por eso dije que cuando nosotros vamos a morir, allá en el cielo, ¿de qué nos vamos a encargar? De adorarlo. Amén. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Cristo a través de su muerte nos volvió adoradores. No hay otra cosa. ¿Qué más dice? Dice, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dos cosas. Salvación. Pero salvación, ¿qué significa? A través de Cristo fuimos liberados ¿de qué? Del peligro. Salvación significa liberar o rescatar a alguien del peligro. Es decir, a través de la muerte de Cristo, nosotros fuimos salvos, fuimos liberados, fuimos rescatados de una muerte eterna. Amén. Amén. Ese era el mayor peligro para nosotros. Sin Cristo, nos vamos al barranco. ¿Amén? Amén. ¿Estamos ahí todavía? ¿Qué más dice ahí? Salvación, y habiendo creído en Él. ¿Saben qué es creer? ¿Qué creen que es creer para nosotros? Creer es confiar en Dios a través de la fe. ¿Sí? Tú solamente puedes creer en Dios a través de la fe. ¿Y la fe qué es? Es creer sin ver y esperar confiando que lo que no es hecho será. Amén. Amén. Y eso es lo que nos pone un sello en nuestra vida. Y ese sello es aquello que nos va a proteger. Nosotros estamos sellados con la sangre de Cristo. Amén. Estamos marcados con la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Amén. ¿Sí? Por eso es que cuando Pablo decía, esclavo soy de Cristo, estaba refiriéndose a que él estaba marcado, estaba sellado como propiedad de Jesucristo. A eso se refería. Esclavo soy de Cristo. Y en la época antigua había dos maneras generalmente de marcar a las personas como esclavos. Una era orar la oreja y ponerle un arete, cuyo arete tenía un símbolo, que era el símbolo del amo al cual él pertenecía. Entonces cuando el esclavo escapaba, le agarraban la oreja, miraban el arete y decían, no, tú eres propiedad de. Esa era una de las maneras. Algunos les oraban, por cierto, la oreja y a otros le oraban la nariz, según la costumbre del pueblo donde estaban. Pero tenían que llevar un arete, o acá, era un arete visible. ¿Ok? Y la otra forma de estar marcado era a través de fuego. Es decir, calentaban un hierro candente y en la espalda era marcado como si fuese un animal. Era propiedad de. Ahora yo le pregunto, si a usted lo ven, ¿encontrarán la marca en su espalda? ¿Llevará la marca de Cristo en su rostro? Quiero hacerle entender una cosa. La marca de Cristo también se consigue con sufrimiento. En el mundo tendréis aflicciones, mas no. ¿Qué dice? Mas no. Más confiado, yo he vencido. Yo he vencido. Mas no se caigan, no se desanimen. Yo he vencido al mundo.
Significa que nuestra marca es a través del sufrimiento. Vamos a ser vituperados, vamos a ser insultados, vamos a ser perseguidos. A través de la historia del cristianismo hemos visto cientos y miles de mártires que han dado la vida por Jesucristo. Entonces, nosotros no somos menos que ellos. ¿Sí? Amados, fíjense, yo les acabo de dar 17 cosas ahora que Cristo nos dio a través de la cruz del Calvario. ¡Wow! ¿Verdad? Y parecía que solamente nos dio vida eterna y que no la hemos visto acá, que solamente nos dio salvación, ¿no? Que solamente nos dio perdón. No. La muerte de Cristo conlleva muchas cosas para nosotros y tenemos que empezar a entenderlas. Para que así cuando las entendamos bien, el día que celebremos Pascua, que es en marzo, ¿verdad? 31 de marzo, por ahí, vamos a poder dar un verdadero gloria a Dios y nos vamos a postrar ante el Señor para decirle, Señor, gracias. Gracias porque entendí, Señor, todo lo que has hecho por mí. Gracias porque ahora comprendo cuánto valor tiene tu muerte para mi vida. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por todo este tiempo, Señor. Gracias por tu maravillosa, Señor, muerte dada en la cruz, Señor. Sin ti, Señor, estaríamos perdidos. Sin tu sangre derramada estaríamos lejos del Padre. Oh, amado Señor Jesucristo. Solo a través de tus llagas podremos comprender algún día tu inmenso amor. Tú que siendo Dios, te hiciste hombre. Renunciaste a tu deidad, Señor. Y no solamente que te hiciste hombre, sino, Señor, que diste la vida por nosotros. Siendo libre, te hiciste esclavo. Y fuiste clavado en un madero, Señor, como cualquiera de los peores delincuentes. Pagando el precio por mis culpas, por mis delitos, por mis pecados, por mis deseos, por mis pensamientos, por mis vicios. Oh, bendito Dios. Oh, amado Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por morir en esa cruz. Gracias porque a través de esa cruz puedo glorificar al Padre, puedo alabarte y bendecirte. Gracias porque por esa cruz soy heredero, conjuntamente contigo. Gracias porque puedo verlo al Padre cara a cara, porque estoy libre de culpa. Gracias por haber pagado el rescate de mi alma y haberme apartado del peligro. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre amado. Señor, esta semana, ayúdanos a meditar, Señor, más y más en ti. Y aprender a valorar, Señor, el hermoso precio que pagaste en la cruz por nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén.